Bueno, pues muy buenas tardes, día a todos y a todas las que se encuentran viendo esta transmisión. En esta ocasión vamos a eh, entrevistar, a preguntar, a que nos den parte de su experiencia nuestras dos alumnas, dos de nuestras alumnas del área de danza, del quinto cuatrimestre propedéutico en artes, paz preparatoria. Y bueno, me gustaría presentarlas primero. Es Tatiana y Lupita. Y bueno, nuestras alumnas nos van a platicar un poco en relación a su experiencia que han tenido en este proceso que es esta educación corporal, esta educación dancística. Y me encantaría que nos platicaran un poco cómo fue que decidieron dedicarse o emplear su tiempo en la danza, cuándo fue que se enamoraron de la danza y también cómo fue que encontraron esta opción para poder desarrollar pues esta experiencia y seguir desarrollando su camino en dancístico. ¿Quién quiere hablar primero? Tatiana. Bueno, yo en la danza comencé pues ya bastante grande porque uno en la danza normalmente comienza muy joven, desde sus primeros años de vida. Yo realmente no tenía pensado estudiar danza. De hecho, fue una experiencia que me marcó de un punto de mi vida a otro. Yo tenía 17 años cuando empecé a tener más inquietudes. Desde siempre me gustaron las artes, pero nunca las practiqué hasta que entré a un grupo de danza y realmente lo hice por salud, para mantenerme pues en forma, para estar bien con mi cuerpo. Entonces fui poco a poco amando más la danza gracias a eso, hasta que decidí estudiarla. ¿Y cómo fue, Tatiana, que encontraste esta opción en la M? Yo estaba navegando por redes sociales y precisamente encontré una publicación por Facebook sobre la escuela, entonces me llamó muchísimo la atención. Yo en ese momento no estaba estudiando y realmente estaba buscando más opciones, entonces esa me pareció una opción excelente. Justo en ese momento fue como el destino, realmente fue muy bueno encontrarlo por Facebook. Muchas gracias, Tatiana. Y bueno, nos gustaría también conocer lo que dice y lo que piensa Lupita, que nos pueda compartir esa experiencia, porque me parece que Lupita tiene mucho tiempo ya también estudiando danza. Cuéntanos, Lupita, por favor. Yo desde pequeña siempre quise bailar ballet, entonces yo inicié desde los 6 años en clases de ballet y toda mi vida como que he sabido qué es lo que quiero hacer, y es la danza. Entonces encontré esto igual en redes sociales y me llamó la atención porque me va a ir preparando más para mi carrera, que ya es lo que quiero, para que me encamine más allá. Qué padre, muy bien. Ay, oigan, pues la verdad es que a mí me da muchísima emoción y para mí también es un privilegio ser parte de esta plantilla de docentes porque eh, justo el acompañar estos procesos con ustedes me hacen creer muchísimo en la danza. Y en ese sentido del creer en la danza, de apasionarse con esta disciplina artística, me gustaría preguntarles también qué es lo que han encontrado durante este proceso que han tenido en la escuela, qué es lo que han encontrado, cuál ha sido su experiencia, han encontrado más de lo que pensaban que iban a encontrar, o a lo mejor es totalmente diferente lo que pensaron que,
que les está aportando este conocimiento, esta disciplina. Cuéntenos, a mí nos encantaría conocer cómo viven ustedes la danza ahora en la escuela. Tati, ¿quieres contarnos? Para mí estudiar en la EME ha sido algo muy bueno porque he aprendido muchísimo de los profesores, son profesores súper bien preparados, realmente saben cómo guiarte para este proceso. Em, Sinceramente, desde antes de estudiar a después en la EME he aprendido muchísimas cosas y no ni siquiera pues del cuerpo, de tu entrenamiento, sino también cosas como psicología de la danza, más cosas pues importantes para tu cuerpo y son cosas muy importantes y muy agradables realmente que agradezco a mis profesores que han sido pues muy buenos, han sido estrictos hasta un buen punto realmente para que nosotras nos esforcemos más y eso es muy bueno para un profesor que enseña danza. Y aún así ha sido una educación pues muy amorosa y cuidadosa sobre todo. Gracias, Tati. Lupita, ¿te gustaría comentarnos algo en relación a esta pregunta? Ha sido como muy interesante porque no es solo trabajar con el cuerpo como tal vez es lo que creíamos y relacionamos con la danza, sino que va más allá, materias que nos hacen como indagar dentro de nosotros, explorar nuestra creatividad y nos llenan igual de mucho más conocimiento que en lo personal no sabía que podía estar relacionado con la danza, como la psicología, la filosofía y entrenamiento auditivo y varias materias que nos han impartido. Entonces, me gusta demasiado porque nos van alimentando, nos van llenando de conocimiento y de creatividad para poder, nos dan muchas herramientas para poder expresarnos e ir mejorando. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, con toda esta experiencia que han tenido en las asignaturas en este proceso dancístico y educativo, eh, me gustaría preguntarles, y creo que a todos nos gustaría también saber si tienen como alguna idea de un proyecto de investigación, quizá con alguna, que les haya despertado alguna asignatura esta inquietud. Y también ustedes se ven saliendo de esta institución, o bueno, de esta educación inicial en danza, se ven haciendo su examen a un nivel profesional, o que quisieran seguir dedicándose a la danza, o a mí me gustaría mucho saber. Muchas gracias. Pues sinceramente la escuela me ha dejado como muchos conocimientos, pero sobre todo más ganas de saber sobre más temas. Por el momento me encuentro estudiando un poquito más sobre historia de la danza, acontecimientos que realmente son muy importantes para pues saber el futuro. Hay muchas prácticas que realmente me han llenado demasiado de información y que me gustaría investigar más a detalle, por ejemplo, lo que son las prácticas somáticas. Me parece que son sumamente interesantes y que quiero ir investigando poco a poco, pero en este momento de mi vida, digamos que estoy en una etapa de exploración, todavía no estoy completamente segura de qué es lo que voy a hacer con exactitud, pero tengo muchas herramientas que pues mis profesores me están dando, me están guiando de una forma muy, muy correcta. Entonces, pues simplemente es seguir viendo, investigando y pues sí, es en general muy padre esto. Gracias, Tati. Lupita, ¿te gustaría comentarnos algo en relación a esto? Realmente sí hay como varios aspectos que hemos visto dentro de clases durante todo esto que me hace indagar más, por ejemplo, no solo en la danza, sino en más artes como lo son la pintura, que es algo que se me
que me llamó demasiado la atención toda la historia del arte en general y cómo ha ido evolucionando. Entonces, en general, a mí sí me gustaría seguir estudiando lo que es danza y artes en general en un futuro. Gracias, Lupita. Wow, la verdad es que a mí me da mucha alegría, me da mucho gusto escucharlas y también ser parte justamente de todo este proceso que están viviendo. Eh, y bueno, de manera personal, comentarles y felicitarlas también por haber decidido eh, dedicarse y dedicar este tiempo a conocerse a través de la coreografía, a través de la danza, a través del movimiento, a través de esta educación que es de suma importancia en la vida de todos los seres humanos y, y estar en esta búsqueda del quién soy desde las artes y bueno, en este caso desde la danza. También es muy interesante ver cómo los trabajos, sus trabajos creativos han tenido un proceso bien importante y así, muy significativo. Y ver que cada vez van madurando más esa forma de expresar lo que ustedes nos quieren transmitir con esas videodanzas, con esos ejercicios coreográficos que para mí esos ejercicios tienen un valor altísimo. Son ejercicios muy valiosos, muy sustanciosos y en ese sentido pues yo las quiero felicitar por estar comprometidas con lo que les gusta hacer, que es las artes corporales, ¿no? Y la clase técnica, no nada más, seguramente se esfuerzan en la clase técnica, también en las clases coreográficas y en esta indagación y en esta apertura para estar como en contacto con esta propiocepción. Eso está padrísimo y es muy lindo ver sus trabajos. Hoy vamos a presentar a una alumna, nuestra primera alumna en esta preparación, iniciación en artes, en preparatoria en más artes, y en específico a nuestra alumna del área de danza, nuestra alumna y querida Iraís García. Y pues en esta ocasión a mí me gustaría como preguntarle cómo fue que su experiencia para entrar a la danza, al mundo de la danza. Me parece que sería como muy interesante saber qué fue lo que la llevó a buscar alguna propuesta de educación dancística, cuál fue su inquietud y cómo fue que encontró esta opción aquí en Pachuca, en Hidalgo. Bienvenida, Iraís, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues Bendia, muchas gracias por dejarme participar. Y bueno, ha sido una experiencia muy interesante el estar en la escuela de música y más como ser primer generación. Recuerdo que desde chiquita siempre me había gustado bailar. Y sin en cambio no había encontrado como un lugar donde pudiera aprender más de la danza de una manera de estudio y bueno, fue muy interesante la manera en que llegó porque ni siquiera fue por una red social, sino el papá de una amiga muy cercana que estudia música me envió la foto con la convocatoria y pues bueno, yo ya no tenía muchas esperanzas como de estudiar algo referente a la danza, pero sin en cambio llegó justamente ese día y fue muy interesante el ver cómo de repente llegó esta oportunidad. Y bueno, creo que ha sido una de las experiencias más padres el poder estudiar la danza de esta manera en la escuela de música. Más como primer generación, fue muy interesante porque venían como muchas experiencias nuevas, tanto de profesores como alumnos, y ha sido un viaje muy interesante durante estos ya casi 3 años, el ver el paso, el cómo vamos evolucionando como alumnos, o sin en cambio yo ver mi evolución ha sido muy interesante,
No me imaginé que pudiera aprender como de esta manera la danza, de ver historia de la danza, coreografía, maquillaje, vestuario, psicología de la danza. Son muchas materias muy interesantes y ha sido una experiencia muy increíble, más como de ser primera generación, te permite también muchas cosas, ver más allá de lo que esperan de ti, trabajar mucho más de lo que te piden. Y creo que ha sido un trabajo muy padre en cuanto a maestros y alumnos. No sé, hay muchas cosas. Muchas gracias, Irais, muy bien. Y bueno, a mí también me gustaría que nos contaras un poquito en relación a los proyectos o qué es lo que has descubierto en ti y cómo se ha reflejado en los proyectos que has presentado, porque nos has presentado unos proyectos súper bonitos, muy interesantes, muy creativos, pero sobre todo a mí me parece que han sido muy honestos, o sea, como que siempre han partido de algo, de una inquietud, tanto física como emocional, inclusive me puedo atrever a mencionar que han sido como también de una inquietud espiritual desde esta docencia, porque pues he sido tu profesora en este proceso que has tenido y más que como profesora, yo siento que ha sido como una acompañante, una guía, como un ir caminando juntas en este descubrimiento de tu danza. Entonces, pues la verdad es que a mí me gustaría saber y que nos contaras cómo ha sido ese proceso, qué has descubierto en ello, cómo fue que has encontrado, cómo es que has encontrado todo esto dentro de todo, de la danza. Sí, es muy interesante porque al principio yo no consideraba tener como una identidad propia dentro de la danza, ¿no? Siempre creía que era como, simplemente bailar y dejaba que fluyera todo, ¿no? Sin en cambio, justamente como lo menciona, al ir dando como estos pasos dentro de la danza, ir sabiendo más lo que es una expresión, lo que es el conocimiento corporal, me ayudó bastante no solamente de una manera profesional, sino también personal, a entender qué yo era como dentro de la danza, o qué era lo que la danza quería de mí. Entonces fue muy interesante el proceso, el ir descubriendo tanto cosas personales como cosas profesionales, el que la danza me diera esta identidad de decir, yo tengo este estilo y puedo juntar, ¿no? Como usted lo decía, son muchos sentimientos que yo tenía durante mucho tiempo y creo que la danza me ayudó bastante como a saber a dónde dirigirlos, a cómo poder expresarme, cómo sacar muchos pensamientos interiores. Y sí, o sea, han sido trabajos muy honestos, de verdad. A mí me encanta mucho compartir, no con palabras, sino con movimientos, con coreografía, con colores. Y me ha ayudado bastante el aprender demasiadas cosas, tanto de la psicología, del maquillaje, del vestuario. He descubierto en estos 3 años, personalmente, que en todas mis coreografías siempre han sido como eh, muy personalistas, o sea, cada cosa dentro de mi coreografía tiene un significado. Entonces eso me ha dado como bastante seguridad, no solamente para ponerlo en la danza, sino también como en cosas personales mías, ¿no? Y es muy interesante el proceso y no sé, me ha agradado bastante hacer este tipo de trabajos que sean honestos. Claro que me gustan hacer otro tipo de trabajos como coreografías históricas, coreografías románticas o de otros estilos, pero creo que me he enfocado más como a expresar como los sentimientos o tratar de comprender lo que el humano siente, ¿no? Lo que llega a expresar. Entonces ha sido un trabajo muy personal. Eh, y que la danza y las materias ayudan bastante. Y pues sí, creo que eso es lo que me ha ayudado durante todo este tiempo. También algo que he aprendido durante todos estos años es que tuve que ser como muy abierta a la cabeza, dejar que no solamente por lo que ya sabía anteriormente me basara solo en eso, ¿no? Sino que, y recuerdo que
un profesor siempre me decía, pues deja que los maestros te vayan guiando, deja que ellos te vayan enseñando, porque así vas a aprender de muchas maneras muy distintas, y creo que eso es lo que me ha ayudado como a aprender mucho más, a dejarme fluir, ¿no? Que todas las enseñanzas sean bien recibidas de distintos profesores, de distintas experiencias, porque han habido también experiencias que me han enseñado, ¿no? Por ejemplo, participar en mi primer año, participé en una obra, en una pastorela, y bueno, fue increíble porque yo no sabía que era hacer una obra, ¿no? Y luego en primer año, o sea, éramos de la primera generación y éramos los primeros, y salir a México a hacer una obra fue como muy interesante porque yo no había probado que era bailar para una obra teatral. Nunca había hecho, ¿no? No me imaginaba que era hacerlo. Entonces eso también me dio cierta experiencia a trabajar también con otros artistas, que no solamente entre bailarines, sino entre músicos, entre teatro, entre visuales. Y ha sido muy interesante todo ese trabajo. Ha sido muy importante. Sí, qué interesante lo que mencionas y que justamente recordando que también a partir de este primer año que tuviste esta experiencia, con los años consecutivos o bueno, con tu estancia en la escuela, pues te has podido presentar también como en otras sedes, en algunos otros festivales y que pues de manera personal, pues yo he visto como una gran evolución, no nada más en tu cuerpo de manera física, con la técnica, con los entrenamientos, sino que también he podido observar como ese desarrollo en tu trabajo escénico, eh, con los temas que abordas y como persona, ¿no? También. Entonces, pues me parece que ha sido como bastante fructífera esta educación de dancística, y bueno, pues no nada más yo, seguramente todos tus profesores han visto como todos eh, este crecimiento que has tenido en la escuela. También me gustaría mencionar, bueno, que nos pudieras más bien como dar tu experiencia y sí, que en relación a qué es lo que piensas a lo mejor hacer o después de salir de esta educación, eh, o a lo mejor esta forma de comprender el cuerpo te ha llevado quizá a querer investigar o a querer profundizar en algún tema en específico o no sé, me gustaría saber, o sea, tengo curiosidad de saber qué es lo que piensas después de esto. Bueno, pues justamente por estas fechas, pues ya es muy poco el tiempo en el que me queda, y es justamente lo que he pensado en el último momento que he querido hacer. Y es muy interesante porque cuando yo empecé, yo solamente quería, después de salir, mi meta era entrar a una licenciatura en danza, ¿no? Simplemente ser una bailarina. Sin en cambio, en el proceso me fui encontrando con más cosas, y eso es lo que me ha ayudado bastante, el estar dentro de las cosas, ¿no? Ver que tengo más habilidades para otras cosas también dentro, ¿no? Y se me fueron dando poco a poco, no ha sido como de, ay, llegaron de repente. No, fue en este proceso de los 3 años. He aprendido bastantes cosas, y algo que me gustaría estudiar también aparte es la producción de escenarios, producción de videos. Me gustaría trabajar bastante en producción. Como coreógrafa también me gustaría mucho. La licenciatura en danza aún sigue en pie. Y también como creadora de danzas, como escritora, también como maquillista, como psicóloga. Incluso me ha gustado mucho la psicología, más como ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? Que me gusta mucho que sea como muy perfeccionista, que los colores definan, y la psicología me ayudó bastante como a entender estos puntos de cómo tú llevar a las personas que lo van a ver, ¿no? Entonces me interesó bastante la psicología, y
Vestuario. El diseño de vestuario también creo que es una de las ramas que más me ha llamado la atención. Creo que son muchas cosas que me ha dejado el estudiar justamente aquí, el expandir más como las posibilidades que tengo. Y creo que sí, esas son como las carreras. Hasta ahorita creo que ya va siendo como tiempo de ir escogiendo qué carrera, pero son más o menos las carreras que me gustaría seguir, para que también siga aprendiendo. Y claro, el apoyo dentro del arte, ¿no? No solamente para la danza, sino también expandirme un poco más hasta a otras áreas del arte. Súper bien, Iraís, me da muchísimo gusto que se te haya despertado como esta curiosidad por investigar en algunas otras áreas o que pues simplemente esté como esta espinita de seguir buscando esta sensibilidad o estos detalles de los que hablas de los que tanto hablas ahora, como, como, cómo se han despertado todas estas cualidades en tu persona, en ti, en tu trabajo, en tu cuerpo, en tu práctica. Eso está súper lindo. ¿Alguna página que tengas, Iraís, algún sitio en donde podamos o puedan ver como tus trabajos, algunos proyectos que tengas o como pues lo que estás haciendo? Sí, claro que sí. Pueden ir a mi perfil de Facebook, estoy como Ciari García, y en Instagram también estoy como ciari.off. Y sí, claro que sí, hay muchos proyectos que están, y creo que para la siguiente generación que viene, pues muchas ganas, y pues sigan buscando más del arte si es algo que les apasiona, no solamente en la danza, sino también en todas las artes. Es algo súper padre el irlo estudiando, el irte formando dentro del arte, y creo que sí, creo que es todo. Súper bien. Pues muchísimas gracias, Iraís, por compartirnos parte de tu experiencia. Yo sé que es muchísima en este tiempo, ¿no? Y como de resumida forma que nos la puedas compartir, pues es de agradecerte. Y pues bueno, estamos haciendo estas charlas con nuestros alumnos y nuestras alumnas de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo en el área de preparte, en específico en el área de danza. Y bueno, estemos al pendientes porque tenemos más charlas, más contenidos, tenemos más muestras también de los trabajos de nuestras alumnas y de nuestros alumnos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Soy la profesora Nicoleta Martínez del área de danza y nos vemos pronto. Chao. Gracias, Iraís. Gracias.